12 de octubre de 1492. Varias cosas que hay que decir sobre ese tema, porque hay mucha confusión sobre esa cuestión. Primero, no hubo tal descubrimiento de América, porque se descubre otro tipo de cosas, o sea, conocer la existencia de algo que no se, de lo que no se tiene conocimiento, no es un descubrimiento. O sea, América estaba allí, pero además América ya fue conocida desde fines del primer milenio, por los vikingos. Y hay huellas de su presencia incluso en algunas partes de Norteamérica. Hay, incluso esto va a caer, no sé cómo va a caer. Existen crónicas que revelan la posible presencia de visitantes de América que llegaron antes que Colón a Europa. Y obviamente pasó desapercibido porque fueron gentes que las vieron como algo extrañísimo que por ahí llegaron. Se presume también la existencia porque fueron años de mucha persecución religiosa. Europa vivía de los días más tristes que vivió Europa en esos años. Se prendieron las hogueras para quemar herejes, para quemar impíos, a todo tipo de gente, con pretextos baladíes, cuando el verdadero pretexto era quitarle sus propiedades. Y es posible que hayan llegado también a la parte de Argentina comunidades judías. Pero más allá de eso, era inevitable que tarde que temprano las dos culturas, la cultura europea, en este caso, y la cultura americana, las culturas americanas, en algún momento tengan un encuentro. Era inevitable. Era inevitable, ¿por qué razón? Porque Europa buscaba desesperadamente la ruta a la India. Y la ruta de la India que la buscaba Europa no era precisamente por las especies, como nos dicen los historiadores, o que nos mienten, o que se las pasan de ingenuos. Lo que buscaba Europa era la ruta del opio, porque el opio era muy importante para una Europa narcotizada. Aquí hay que hacer una diferencia. Yo aprovecho toda la ocasión para tratar de transmitir algo de conocimientos que pueden servir a la gente. El opio es un narcótico, la cocaína es un estupefaciente. Son dos cosas que no son iguales. Y aquí en el Ecuador tenemos direcciones antinarcóticos, leyes antinarcóticos y autoridades antinarcóticos, cuando aquí no se producen narcóticos, aquí no se produce opio. Entonces, aquí deberíamos tener directores nacionales de antiestupefacientes, otro tipo de cosas. Pero bueno, el hecho es que buscaban el opio. Y buscando el opio se atrevieron, sabían que la tierra era redonda, eso lo sabían, desde la época de los griegos, sabían que la tierra era redonda. El problema es que los sistemas de navegación eran difíciles de aventurarse con esas carabelas a mandarse un viaje tan largo donde no se tenía la menor certeza de dónde se iba a llegar. Aparte que había una zona muy conflictiva en la parte del Atlántico que se llamaba el Mar de los Sargazos, que era una zona que atravesarla era muy conflictivo. Con esas carabelas tan pequeñas, con instrumentos de navegación, incluso con observaciones de las estrellas, que en un determinado momento perdían de vista porque se guiaban por las constelaciones, y muchas constelaciones al caminar hacia el occidente iban desapareciendo de la vista de los viajes de los marineros. Pero llegó el momento de la desesperación de encontrar la ruta y había que encontrarla de cualquier manera. Y Colón, que es el que logra tener la delantera en esta aventura que fue la de 1492, los convence de que al otro lado de su viaje estaban las tierras de Catay y Zipango. O sea, él pensaba que iba a ir directamente a la China y directamente al Japón y directamente a la India.
o sea, bypaseando por la parte del Océano Índico. Y total, no se enteraron de que había un continente en la mitad. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que dado el diferente desarrollo tecnológico, de avances que tuvo Europa frente a América, era inevitable que tarde que temprano, fundamentalmente desde Europa, tal vez menos desde Asia, que se haya provocado este encuentro. De tal manera de que, pongámoslo en términos reales, si nos conquistaba España, nos conquistaba Portugal o nos conquistaba Inglaterra o nos conquistaba cualquier potencia marítima que tenía todos los deseos de abocarse a esta aventura para traer el opio y hacer un pingüe negocio con las sociedades europeas. Les tocó a los españoles venir en la parte que conocemos de la parte de América, a los ingleses en la parte norte, que estuvieron acompañados también de irlandeses, de escoceses, de holandeses. Por ejemplo, Nueva York es fundada por holandeses. Por eso el primer nombre de Nueva York fue Nueva Ámsterdam. Nueva Ámsterdam. Y por eso es que ellos cogieron esa tradición tan fuerte de Sinterklaas, que viene a ser Santa Claus. Porque los holandeses tenían la creencia muy fuerte y la cultura de rememorar a Santa Claus, a Sinterklaas, al obispo San Nicolás, obispo de Turquía, obispo de Patara. Y en la parte de lo que es Brasil, pues vino la conquista portuguesa. Pero esto pudo haber sido de diferentes maneras, que Portugal nos conquiste a nosotros, España lo que es hoy Brasil, y así. O sea, la suerte estaba echada. Nuestro grado de avance tecnológico. Por ejemplo, América, los pueblos americanos no conocían la rueda, no estaban en la edad del hierro, estaban en la edad del bronce todavía. No conocían instrumentos de guerra tan modernos para esa época como los que tenían los españoles. Era demasiado rudimentario el tema de la guerra. Y entonces, que se iba a dar un triunfo de los conquistadores era por demás obvio. Entonces, culpar a los españoles de que vinieron, si no eran los españoles, venían de otro lado. Pero nosotros no podíamos, bueno, no nosotros, los pueblos que en ese entonces habitaban estos territorios, no podían prácticamente oponerse a una conquista que terminaba por ser avasalladora, por mucho que en número eran infinitamente grandes muchos de ellos. Pero la conquista se tenía que dar porque se tenía que dar. Era el encuentro de dos culturas y de una cultura con un grado de desarrollo infinitamente superior a la otra. Infinitamente superior. Entonces, esto se dio pues, como tenía que darse. Ahora, ¿qué hubo genocidio? En toda conquista del mundo ha habido genocidio. No hay una conquista en el mundo donde no ha habido la destrucción de los otros pueblos. A veces ha sido una destrucción menos salvaje y a otras veces ha sido una destrucción absolutamente dura. Y esto de las conquistas de pueblos es tan antigua como la presencia del ser humano en la tierra, desde que toma conciencia y se organiza como sociedades institucionalizadas. Entonces viene el tema. ¿Y cómo fue la conquista incaica en nuestros territorios? ¿Qué fue con algodones? ¿Qué fue con algodones y con florcitas? Fue una conquista brutal, una conquista genocida, donde destruyeron pueblos enteros para suplantarlos con los mitmaes, que eran pueblos que traían del centro del imperio incaico, para de esa manera no correrse ningún riesgo. Entonces era la destrucción, la desaparición de pueblos enteros. Por eso es que las etnias de la sierra ecuatoriana no son originarias ni ancestrales. No son originarias ni ancestrales. Bolivia y el Perú pueden reivindicar que ellos tienen pueblos ancestrales, correcto. Ellos pueden reivindicar eso, pero nosotros no, porque a los pueblos ancestrales de ciertas partes del Ecuador, en especial de la sierra, los desaparecieron. ¿Qué nos estamos olvidando lo que pasó en Yaguarcocha, por ejemplo? No le paramos bola a lo que pasó en Yaguarcocha.
cuando se resistió Nazacota Puento al frente del ejército Caranqui. ¿Qué pasó con las tropas de Huayna Cápac? Los mataron y los degollaron, tanto que por eso se llama Yaguarcoche Lago, que quiere decir Yaguar, sangre, Cocha, lago, el lago de sangre, porque los mataron a todos. Y suplantaron con pueblos que trajeron del sur. Entonces, genocidio ha habido en todo el mundo, y también entre los pueblos nuestros. Si nosotros hemos sido víctimas del genocidio, pongámosle de esta manera, para que lo entendamos. El actual territorio del Ecuador, especialmente la parte de la sierra, y algo del oriente también, algo del oriente y algo de la costa, porque en el oriente también llegaron las comunidades quechuas. En estos territorios hubo genocidio incaico. Y el que me diga que no es un mentiroso. Hubo genocidio incaico. Y luego vino la segunda etapa, que fue lo que puedan llamar genocidio español. Entonces, no vengan con cuentos de que, no, es que vinieron y como decía Maduro, y tienen que pedir perdón a España por lo que nos hizo. Eso lo han hecho todo el mundo. Pero además viene un tema. En la conquista nuestra, de la parte correspondiente a nuestro territorio, e incluso de otros pueblos de América, no solamente de esta parte andina, siempre el conquistador, y esto casi sucede en todas las partes del mundo, siempre ha utilizado la división entre los pueblos para aliarse con algunos de ellos y de esa manera robustecer su presencia militar y ganarle la pelea a quienes le estaban disputando el territorio. Esto pasó en México, por ejemplo. ¿Acaso que Hernán Cortés solamente entró y se puso a pelear con los aztecas? No, pues ahí tuvo el apoyo también de determinadas etnias que estuvieron con él. Pero acá en el Ecuador, en lo que es nuestros territorios, no solamente acá, pero en nuestro país, que en estos no existía como país, pero en estos territorios, la conquista se dio entre un ejército disminuido, pequeño, pero muy potente desde el punto de vista militar, y una cantidad de indígenas que plegaron a ser parte de las huestes militares que conquistaron lo que es hoy, por ejemplo, lo que era el Reino de Quito, y lo que es hoy, la parte de la Sierra Ecuatoriana. ¿Acaso que los españoles ganaron la pelea cuando desembarca Pizarro en Tumbes, en el tercer intento por llegar, porque fue toda una vicisitud de los varios intentos por llegar a descubrir el reino del Virú, porque así lo conocían a través de Felipillo? En este tercer intento que hace por llegar y llega en 1532, se une con los... Da la casualidad que Francisco Pizarro se topa con una cuestión que le cayó de perlas, que había habido una guerra civil interna posterior ya entre las huestes del norte, incaicas, huestes incaicas del norte, no los pueblos quiteños, no, los ejércitos y la gente que trajeron del sur, que estaban asentados en Quito y en muchas de sus latitudes, que pelearon contra la parte del sur por la disputa del imperio, que es toda una historia larga de contar. Y entonces viene el enfrentamiento de dos hermanos que son Atahualpa y Huáscar. Y en este enfrentamiento, los españoles, que tenían una experiencia muy larga en materia de guerras, porque son pueblos que tenían mucho más años de estar guerreando y de aprender los avatares de una guerra, pues se aliaron con los vencidos, porque el vencedor defiende a capa y espada sus triunfos, pero el vencido se alía con el que sea con tal de supervivir. Y entonces las tropas españolas se aliaron con los vencidos, que fueron los pueblos del sur, y dentro de los pueblos del sur también con los cañaris, porque los cañaris tuvieron un muy mal momento que pasaron con Atahualpa, en una guerra previa que tuvieron primeramente entre las tropas de acá del norte de Quito, tropas incaicas, contra los cañaris, porque los cañaris pidieron su reconocimiento cuando hubo la sustitución del cacique cañari, pidieron su reconocimiento a Huáscar, cuando se vivía en paz, porque no es que murió Huayna Cápac y al otro día se pusieron a guerrear y a pelear. No. Ahí pasó un buen tiempo, que no pasaba nada. Y los que un poco sueltan el problema fueron los cañaris. Cuando molesta la actitud de la paz
de Atahualpa, con el pedido de reconocimiento a Huáscar. Y entonces Atahualpa baja a negociar, a decirles que ellos no pueden pedir ese reconocimiento, que ellos pertenecen a esta zona del norte, y lo apresan a Atahualpa. Y Atahualpa, ahí tiene toda una leyenda que no se la podemos creer, dice que se convirtió en una serpiente y que escapó de la cárcel. Ahí tiene que haber tenido la complicidad de alguien. Regresa a Quito, arma su ejército y baja, y provoca una mortandad enorme en el pueblo cañari. Claro que muchos de ellos huyeron al sur. Tanto que cuando llegan los españoles se topan con que en los campos habían cadáveres, o sea, los esqueletos, los huesos, diseminados de batallas enormes que habían habido, en donde Atahualpa les cobró lo que le hicieron los cañaris. Entonces los cañaris más en los pueblos del sur se juntan con los españoles. Y ellos son los que vienen a guerrear. Ellos son los que vienen a guerrear. Por ejemplo, la primera aventura que se hace acá en lo que son los territorios del Ecuador, de avanzada, la hacen las tropas de Sebastián de Benalcázar, que él estaba en San Miguel de Tangarara, que es San Miguel de Piura, y se adelanta a la conquista de esta parte norte. Pero viene con un ejército numerosísimo. En eso no se ponen de acuerdo los historiadores, pero se habla de por lo menos 8,000 indígenas que peleaban junto con ellos, indígenas del sur más cañaris, venciendo y dando guerra a los indígenas del norte. Entonces, ¿quiénes pelearon? No fueron solo los españoles. Aquí hay que tenerlo clarito. Los españoles pelearon aliados con los pueblos vencidos en lo que es nuestros territorios. Es más, en esos años, que eran otros años donde se manejaba otro tipo de conceptos y valores, el ser verdugo, o sea, el fungir de verdugo, era un honor. Hoy, por ejemplo, debería darle repugnancia a una persona, decir, te nombro verdugo, o sea, vos eres el que le ejecutas a una persona. Oye, pero ni para qué asomarse. Pero en ese entonces era un honor. Y ese honor dieron al pueblo cañari, porque ellos eran los más leales al pueblo español. Tanto que en el Cusco, alrededor del barrio de Santo Domingo, están todavía los vestigios de los asentamientos cañaris, porque ellos eran la guardia de corps, la guardia que cuidaba a los españoles. Entonces, genocidio entre pueblos indígenas, aliados unos con los españoles y otros que intentaron defender lo que habían conquistado con la conquista incaica. Entonces, ubiquémonos y no nos confundamos. No nos confundamos porque nos cuentan una cantidad de cosas que desgraciadamente en los colegios, en educación, no lo explican con toda la claridad. Y por eso es que tenemos tal cantidad de confusiones. A propósito de esto, voy a leer un pedazo, una estrofa de José Domingo Choquehuanca. José Domingo Choquehuanca es una de las personas más representativas de la cultura del sur, y que él se emociona cuando el libertador Simón Bolívar llega en 1825 a un sitio que se llama Pucará, prácticamente cercano a lo que es el Alto Perú, lo que después terminó siendo Bolivia. Y lo recibe, incluso lo coronan a Bolívar allí. Y Bolívar se saca la corona, le saca las perlas y distribuye entre su tropa lo que le entregaron como corona, porque Bolívar no estaba para ponerse una corona. Y miren lo que le dice el cacique Choquehuanca, que este es uno de los documentos más bellos que se escribieron sobre Bolívar. Quiso Dios de salvajes formar un gran imperio y creó a Manco Cápac. Y luego dice, pecó su raza, no desarrolla el concepto Choquehuanca, pecó su raza. ¿Cuál fue el pecado de la raza? La traición entre ellos, pues. Pecó su raza y lanzó a Pizarro. Después de 3 siglos de expiaciones, ha tenido piedad de la América y os ha creado a vos, le dice a Bolívar. Sois pues el hombre de un designio providencial. Nada de lo hecho hasta ahora se asemeja a lo que habéis hecho. Y para que alguno pueda imitaros, será preciso que haya un mundo por libertar. Habéis fundado 3 repúblicas que en el inmenso desarrollo a que están llamadas elevan vuestra estatua
a donde ninguno ha llegado. Con los siglos crecerá vuestra gloria, como crece la sombra cuando el sol declina. Entonces, pero de esto hay que rescatar, aparte de la frase bella que se la dijeron a Bolívar, hay que rescatar algo que es importantísimo. Pecó nuestra raza, pecó, se enfrentaron unos con otros. Entonces, ¿de qué genocidio? Del genocidio entre ellos, de la traición también, porque hubo traición, una traición, pero terrible, porque los conceptos que se manejaban, aquí voy a manejar voy a manejar un tema histórico, y con eso termino este tema del famoso 12 de octubre. Cuando Quisquis, porque a ver, ubiquémonos, Atahualpa, para poder dominarlo a Huáscar, cuando ya se armó el enfrentamiento, y Huáscar mandó a su tío, él no vino con las tropas, hizo un ejército enorme y lo mandó a su tío a dominar el norte. Y allí Atahualpa va retrocediendo, parece que fue una estrategia, porque como que va perdiendo batallas, pero mientras más se alejaban de sus habituallamientos logísticos, las tropas del sur, iban perdiendo fuerza. Y llegaron hasta Machachi, las tropas incaicas del sur, para atacar a las tropas incaicas del norte. Llegaron hasta Machachi, que hoy prácticamente casi podríamos decir que Machachi es Quito, porque por el lado de Tambillos prácticamente están conectados ya con Quito. Hasta allí llegaron. Y de ahí Atahualpa comienza a darles los golpes, las batallas, y les va ganando todas las guerras a través de determinados militares que le sirvieron y que fueron de primer nivel, que fueron Quisquis y Caricuchima. Romiñahui se quedó cuidando el patio trasero. Y con Quisquis y Caricuchima se lanza a la conquista del sur, a vengar el ataque de Huáscar. Y el héroe de las tropas incaicas del norte, que logra vencer con Calicuchima a las tropas de Huáscar, mayores en número, y logran apresarlo a Huáscar. Porque quienes vinieron a Quito, vino la élite cultural, la élite militar del Imperio Incaico. O sea, aquí no estaba cualquier venido del sur. Vinieron acompañando al Inca emperador, trasladando prácticamente la sede del imperio acá al norte, por situaciones geográficas y de clima mucho más favorables. Y el verdadero héroe que se toma el Cusco, bueno, primero lo apresan a Huáscar, lo conducen a Jauja, y luego se conducen hacia el Cusco, y se toman el Cusco, con lo cual prácticamente se consolidó el imperio del norte, dominando todo lo que era el imperio incaico. Si no hubieran venido los españoles tan rápido, hubiéramos tenido que contar otra historia, porque en ese momento se consolidaba un imperio, pero dominado por los incas que estuvieron asentados en el norte. Y obviamente con esto de la llegada de los españoles, se soliviantaron, cogieron fuerza los derrotados, se aliaron a los españoles, y con esta energía que les vino de esta presencia histórica, de la presencia de los españoles, logran que Quisquis abandone el Cusco, que ya se tomó el Cusco. Y Quisquis viene sorteando las tropas españolas e indígenas para tratar de regresar a Quito y organizar la resistencia. Va a la parte esta de Yaruquí, que queda cerca del Quinche, en la provincia de Pichincha, cerquísima de Quito. Va a esta parte y pide que se reúnan los orejones, la gente más importante. Y cuando él les arenga y les dice que organicémonos para resistir a los españoles, viene un medio hermano de Atahualpa y lo asesina por la espalda a Quisquis. Como quien diciendo, este nos viene a plantear una guerra y nosotros no queremos guerrear. Entonces, hagan el mea culpa y dejen de estar creando mitos, de estar convirtiendo en historia mitos convertidos en leyendas que no tienen ningún piso histórico. Entonces, la conquista se venía porque se venía. Fruto de esto, nos toca a nosotros ser herederos de un mestizaje entre los etnias que vinieron del sur, las etnias incaicas, y los españoles venidos. Porque los españoles tuvieron esa cuestión que por lo menos fue importante.
O sea, ellos vinieron a crear una nueva raza, porque el mestizaje se dio también con las mujeres de acá. Lo que no hicieron los gringos, bueno, no los gringos, lo que no hicieron los ingleses, escoceses e irlandeses, porque ellos los aislaron a los indígenas de Norteamérica y no provocaron un mestizaje racial. O sea, prefirieron, lo mismo pasó en Argentina, prefirieron el que se anulen esos pueblos y se vayan consumiendo. Acá por lo menos hubo esta fusión. Somos producto de una fusión. El español no tuvo demasiadas limitaciones como para crear, con el tiempo, crear sus hogares con las indígenas, porque el verdadero mestizaje que se dio, que hubieron excepciones, pero el verdadero mestizaje fue de españoles con indígenas nuestras. Y entonces somos fruto de una raza que es una mezcla de todo, porque incluso los españoles que vinieron, vinieron de un estado que acababa de expulsar a los moros de la zona sur de España, pues. Porque 1492 es un año importante para España, porque es el momento donde le ganan la guerra a Boabdil y los expulsan a los moros y bereberes. Pero además, una sociedad que tenía una contaminación racial de todo tipo, que con todo tipo, desde los romanos, desde la famosa Hispania, desde el pasado. O sea, razas puras no han habido nunca en el mundo. Nunca han habido, porque para eso las guerras han provocado estas fusiones que hacen que seamos lo que somos. Y entonces, ¿qué es el 12 de octubre? El encuentro de culturas, pues. El encuentro de culturas, pero no el genocidio. O sea, por ejemplo, Leonidas Issa, que se mandó su filípica ahora en el Teatro de la Casa de la Cultura acá en Quito. Leonidas Issa, tu primer apellido es vasco. Issa es vasco. Y tu segundo apellido es Salazar, es apellido castizo. Entonces, ¿por qué te pones el ropaje de indígena? ¿Cuánto de indígena tienes? Serás medio indígena, 3/4, 5/8, un cuarto, un tercio. ¿Cuánto serás? Y aparte de eso, los indígenas también son fruto de las guerras que tuvieron antes de la conquista del norte. Porque hay que ver toda la historia de las guerras con los chancas, con los chinchas, con los aymaras. Entonces ellos también son fruto de un mestizaje enorme. Entonces de pronto una raza pura que aparece en el Ecuador, que de pura no tiene nada, y que comienza a condenar como el peor día de la historia. Se hizo noche a la mitad del día, como saben decir. No, pues España trajo muchas cosas. España trajo muchas cosas. No solamente se llevó, también trajo. Trajo una medicina mucho más avanzada, trajo una cultura que no tenía comparación con lo que teníamos en materia musical. Hoy tenemos que oír música andina con charangos, que son instrumentos de cuerdas que no tenían acá. Solamente tenían instrumentos de viento. Trajeron toda una cultura musical descomunal que vino desde la época de todo este fenómeno que explosionó en Europa, la música que incluso terminó siendo la música clásica, instrumentos de música, trajo los libros, trajo la lectura, trajo el alfabeto. Los indígenas, por lo menos los de acá, no tenían escritura, pues. Por mucho que se esfuerzan a decir que los quipus, que eran instrumentos de cuenta, eran instrumentos de escritura, no tenían escritura. Y trajeron una cantidad de cosas que mejoraron la calidad de la población terriblemente, porque de tanto comer cuy y de tanto comer llamas, no íbamos a ir a ningún lado. Trajeron las vacas, teníamos leche, trajeron los cerdos, trajeron las ovejas, trajeron el trigo para poder hacer pan. Así como de aquí también llevaron los tomates y una cantidad de cosas a Europa que hicieron que tengan las pizzas que se hacen con tomates en Italia. Pero hay que entenderlo, es un encuentro de culturas. O sea, hay que dejar el resentimiento social. Pero cuando llega un extranjero a Quito, lo primero que hacen los gobiernos es llevarlo a que conozca lo más representativo de Quito. ¿Qué es lo más representativo de Quito? Sus iglesias, pues. Porque el arte barroco que tiene Quito es el arte más importante del barroco de América, pues. La iglesia de la Compañía de Jesús en Quito es la iglesia más representativa del barroco en América, conocida mundialmente, no solamente en América.
Tal vez menos conocida por los quiteños y por los ecuatorianos, que no terminan de entender lo que tenemos. Entonces, un encuentro de culturas. Así se dio. Si no era con los españoles, hubiera sido con los portugueses. Y si no era con los portugueses, hubiera sido con otras culturas. Y quién sabe, venían los chinos y nos hubiera ido peor de la patada. Porque las costumbres que hasta ahora las tienen los chinos cuando vienen acá con contratos de obras en estos años, vienen con el látigo en la mano y han intentado pegar a latigazos a los trabajadores ecuatorianos cuando no les obedecen en tal o cual cosa que les diga. Esos son los chinos de ahora, del 2021, no de hace 500 años. Entonces, que se provoca, que sí va a provocar esto, sí va a provocar, pues. Pero dejemos de llorar sobre la leche derramada y miremos, proyectémonos como hace México. México no se quedó llorando y vistiéndose con taparrabos y con plumas, que sí podían hacerlo. México, el 15 de septiembre, festeja la creación de su Estado Nacional, de la República de México, y lo hacen con mariachis en todos los estados mexicanos. Porque saben que es el momento de la creación de la República. Se creó una identidad. Acá no seguimos mirando y sobredimensionando una cantidad de cosas que no son ciertas. Me he extendido demasiado en el tema y pido disculpas, pero esto es para hablar horas y horas y horas sobre este tema. Entonces, 12 de octubre, vamos, nos encontramos y por eso estamos hablando castellano. Hasta los mismos indígenas tienen que hablar castellano. Si no, estaríamos hablando portuñol o portugués. Entonces, ese es el mundo. El mundo, la Tierra, es el planeta donde las conquistas han sido el pan de todos los días. Pero unas han sido más salvajes. Y la conquista incaica tuvo ribetes de salvajismo mucho mayores que la tuvieron otros pueblos. Mucho mayores. Por ejemplo, los romanos no conquistaban como conquistaron los incas. Entonces, aterricemos y dejemos de ser tan... Y además de sentirse puros, de que de puros no tienen nada. Salvador Quispe, el segundo apellido es Lozano. O sea, su madre es Lozano, por lo tanto, apellido castizo. O sea, los Vargas, apellido castizo. ¿Cuántos Vargas han habido? El Antonio Vargas, el Jaime Vargas, montonera de dirigentes de la CONAIE. Y entonces, ¿cuántos? O sea, son puros. ¿Cuáles puros? De ninguna manera. Entonces, miremos con optimismo más bien las cosas y reconciliémonos. Porque somos los mismos. Lo que nos diferencia a veces es que alguien usa un poncho y alguien usa una leva como estoy puesto yo este rato. Pero tenemos la misma sangre, dejen de joder.